Queridos amigos, a propósito de esta crisis de Venezuela, hay que entender lo que Venezuela significó para la entonces Nueva Granada y para la naciente Colombia en el campo de su lucha por la independencia. Nosotros somos independientes y tenemos un país relativamente democrático y somos los dueños de nuestro destino, porque libramos la guerra de la independencia, si no ahí seguiríamos sometidos a alguien. Pues parece que no hemos valorado suficientemente o que estamos olvidando lo que significó la participación de Venezuela en nuestra independencia. El hecho más protuberante y más elemental y más obvio es que Bolívar era caraqueño. Eso como que se nos olvida. Resulta que no hay colombiano que no sepa que la plaza importante del pueblo se llama la Plaza Simón Bolívar o el Parque Bolívar, y que el Parque Bolívar lleva ese nombre porque un caraqueño nacido en 1783 nos dio la independencia. Ese es un hecho histórico enorme. Pero Bolívar no solamente nos dio la independencia en el campo militar, que nos lo dio, acompañado de muchos héroes granadinos, pero sobre todo de héroes venezolanos, sino que nos trazó la ruta política de Colombia. Yo vuelvo a decir una y otra vez, y creo que es una insistencia inútil, espero que no totalmente inútil, y que alguien haya recogido la idea y por curiosidad se haya acercado al discurso de Bolívar ante el Congreso de Angostura a comienzos del año de 1819. Cuando se reunió el Congreso de Venezuela para sentar las bases de ese naciente país. Esa es la mayor pieza política que se ha escrito en América. Para mi gusto son dos. Esa y la Carta de Jamaica escrita a un caballero inglés. Toda la obra de Bolívar es grandiosa, toda la obra de Bolívar es colosal, pero esas dos piezas son definitivas para trazar el futuro político de estas regiones. En materia de independencia, de respeto de los poderes, del ciudadano. Ciudadanos y no leyes son los que dan la libertad, el descanso en el hombre y en la educación al que ese hombre tiene que ser sometido para que estime los valores de la especie y los valores de la política. De manera que Bolívar no solamente pues nos dio la independencia como lo reconocemos en todas las plazas públicas y en todo. Aquí todo se llama Bolívar y resulta que no comprendemos la dimensión de ese coloso. Pero es que Bolívar no vino solo. Recuerden ustedes el periplo bolivariano. Empieza por llegar a Cartagena, después de la tragedia que vivió Venezuela porque se dividió y porque se entregó en manos de unos realistas que hicieron lo que les dio la gana por la división de los venezolanos. Llega a Caracas y pronuncia ese discurso histórico: yo soy granadino, un hijo de la infeliz Caracas, escapado prodigiosamente en medio de sus ruinas físicas y morales, que ha venido a seguir los pendones de la libertad que tan gloriosamente tremolan en estos estados. Bueno, ahí viene el discurso de Bolívar. Le dan tropas, libra la gran campaña del Magdalena Medio, se presenta ante los poderes en Bogotá, le dan vía libre para que arme tropas en Colombia y vaya a combatir a Venezuela, porque Bolívar demuestra que si no hay libertad en Venezuela, no podrá haberla en Colombia, y que si Colombia no acude con sus armas y con su gente a liberar a Venezuela, este país estará perdido. Hemos oído varias veces a esta niña maravillosa que está dirigiendo la batalla por la independencia de Venezuela en estos momentos, y ella dice una y otra vez: la suerte de Venezuela es la suerte de Colombia. La niña Machado, María Corina.
Y es así, pero el primero que lo dijo fue Simón Bolívar. De manera que María Corina no se está inventando nada. Está repitiendo un acontecimiento que 200 años después sigue teniendo la misma vigencia. La suerte de Colombia depende de la suerte de Venezuela. Entonces, el Congreso granadino entendió lo que estaba diciendo el Libertador, le permitió levantar tropas, le dio los recursos que tuviera y con ellos hizo la campaña admirable de 1813 y 1814. Y llegó triunfante a Caracas y lo nombraron padre libertador y fue la apoteosis. ¿Por qué se dañó aquello? Por las divisiones internas. Otra vez empezaron a pelear. Pues porque ese es el deporte que tenemos. Entonces, en medio de esa indisciplina, otra vez volvieron los ejércitos realistas y Bolívar tuvo que venir otra vez fugitivo a pedirle socorro a Camilo Torres, quien le da el encargo de ir a Cartagena y convencer a los jefes de la plaza que le permitieran trazar las bases de una defensa de Cartagena de la invasión española que se veía venir. Y Bolívar llega y no lo oyen, ni en Cartagena ni en Santa Marta. No lo oyen. Y se tiene que ir fugitivo, llorando con lágrimas de sangre el destino de América, porque él veía que esto iba a perderse, y se fue para el Caribe, donde estuvo en Jamaica y en Haití. En Jamaica escribió su carta memorable, la Carta a Jamaica, y después en Haití recibió el apoyo del presidente Petión y le dio 300 hombres que vinieran con él a empezar la libertad de Venezuela. Pero pensemos en esto. En Cartagena, ¿no saben ustedes que se batieron venezolanos que después serían fundamentales en el resto de la guerra de independencia? ¿Ustedes saben que en Cartagena estuvo Antonio José de Sucre? Sí, señor. Sucre fue defensor, claro, fue defensor de Cartagena. ¿Ustedes saben que estuvo Sublet? Sublet fue... Sí, señor, sí, señor. Después el héroe de la batalla de Boyacá, allá estaba en Cartagena. Sí, señor. En Cartagena estuvieron varios de los venezolanos que más tarde llenarían con su nombre la historia de la Revolución Americana. Pasa el tiempo, Bolívar logra tocar tierra venezolana, pronuncia el discurso de Angostura, se mete en la campaña de los Llanos, y la campaña de los Llanos es el antecedente de la campaña libertadora de acá. Uno con la imaginación dice, bueno, no hubo campaña de los Llanos, ¿cuándo se iba a liberar Colombia? Nunca. ¿Quién la hubiera liberado? Nunca. ¿Y con quién la liberó Bolívar? Especialmente con llaneros colombianos, pero sobre todo venezolanos. La batalla definitiva de la independencia nuestra no fue la batalla de Boyacá, que es la que tiene los títulos y que es la que nos da la gloria, porque allá se selló el triunfo final. La gran batalla fue la del Pantano de Vargas. Y la batalla del Pantano de Vargas, ¿por qué se gana? Se gana por los lanceros de Rondón. Ahí los tenemos todavía en monumento. En Boyacá, un monumento pues muy inferior a lo que merece, pero fueron Rondón y sus hombres venezolanos los que lograron hacer el contraataque y volver las cosas a un punto en que estratégicamente quedó Bolívar en ventaja con respecto a Barreiro y a sus hombres. Y entonces llegamos a la batalla de Boyacá. Y en la batalla de Boyacá, ¿quiénes están? Anzoátegui y Sublet, ¿no? General Santander por el medio y las columnas de la derecha y de la izquierda en manos de Anzoátegui y Sublet, dos venezolanos. Y el comandante en jefe era Bolívar. Entonces, y estaba Rondón, y estaban los llaneros venezolanos, que libraron la batalla y la ganaron la guerra. Nuestra independencia es fruto de los jefes venezolanos. Que era que estaba el general Santander. Bueno, no vamos pues con la discusión de los talentos militares de Santander, que eran menos notables de lo que algunos quisieran que fuera. Santander era sobre todo un administrador, era un hombre dedicado al trabajo de crear realidades administrativas.
pero los combatientes fueron los venezolanos y a Venezuela le debemos la independencia de Colombia. Pero luego viene la campaña del sur, y en la campaña del sur uno empieza a encontrar nombres, como el nombre de Bermúdez, como el nombre de Urdaneta, que Urdaneta sería definitivo también en las gestas de la independencia nuestra, y entonces Bolívar lleva sus armas hacia el sur y se libran las batallas de Pichincha y de Ayacucho. En gran parte la gesta heroica la carga José María Córdoba, pero la administrativa, la de organización, la estratégica, la táctica misma del combate se le debe a Sucre, un venezolano, no nos engañemos. Y entonces Bolívar llega cargado de honores y cargado de dolores porque veía lo que iba a pasar acá, y llega a Santa Fe de Bogotá. ¿Y quiénes eran sus amigos y alrededor de quienes giraba toda la política bolivariana? Venezolanos. Cabe duda ninguna. El general Urdaneta era un hombre definitivo dentro de la estructura política de la naciente Colombia. Y finalmente pasa lo que pasa, Bolívar tiene que salir fugitivo y viene la tragedia de Colombia. Resumamos, sin las tropas y sin los militares venezolanos la independencia de Colombia hubiera sido imposible. Y por eso, mire usted, Bolívar libra la batalla de Boyacá. ¿Qué es lo primero que hace? Ir a combatir en Venezuela. Y dice, señores, si yo no combato en Venezuela y no gano la guerra en Venezuela, esto se pierde porque las tropas de Venezuela, las tropas realistas se vienen para acá y hemos perdido nuestro tiempo. La guerra en el sur se dio, pero después de que Bolívar en Carabobo, con tropas venezolanas en gran parte, colombianas, apoyo colombiano maravilloso, valeroso, lo que ustedes quieran, pero los grandes vencedores de Carabobo fueron venezolanos. Y garantizando la independencia de Venezuela, garantizaron la independencia de Colombia. Viene después la tragedia que conocemos de las divisiones internas, se arruina la Gran Colombia, que fue el sueño colosal del Libertador, sueño al que hemos sido no más que indiferentes, inferiores. No supimos entender lo que significaba para el mundo de entonces y para el mundo de hoy una Gran Colombia unida, fuerte, poderosa, que tendría todo lo que la naturaleza le hubiera podido dar a una nación entonces. Ese sueño de Bolívar no lo entendimos, triunfó el espíritu parroquial, y entonces en el Ecuador hizo lo suyo un venezolano, Juan José Flores, compañero de las gestas de Bolívar y todo eso, pero Juan José Flores hizo el daño. Y en Venezuela hizo el daño Páez, y en Colombia hizo el daño Santander. Y entre los tres acabaron con la independencia porque el Perú era una tierra muy complicadita, donde vivió Bolívar los años más felices y más de triunfo más apoteósico, y era Manuelita, y era pues la gloria de Bolívar, la gloria efímera, la vivió en el Perú, pero lleno de problemas y lleno de dificultades que estallaron una vez que Bolívar dejó el Perú. Pero volvamos a lo nuestro. Es que el destino de Venezuela es el destino de Colombia. Lo dice la historia. No cabe duda sobre el particular desde un punto de vista estratégico. María Corina Machado no se ha inventado nada. Era la tesis de Bolívar de siempre. Hay que liberar a Venezuela para que Colombia pueda ser libre e independiente. Venezuela, viviendo como está viviendo, es una tragedia para Colombia. No lo hemos entendido, pero bueno, ahí está el pensamiento político, geopolítico del Libertador, y es lo que les contamos a ustedes para que no lo olvidemos en estos momentos trágicos para Venezuela, que se van a volver trágicos para Colombia. Y ya esta oleada de venezolanos lo está indicando, pero es que todavía es mucho más que eso. La inseguridad total y absoluta que nos viene de un régimen tiránico en Venezuela, de un régimen de bandidos, de un régimen de ladrones. ¿Eso qué significa para Colombia? La descomposición del país.
El destino de Venezuela y el de Colombia son destinos hermanos. Y recordemos, en este momento, a propósito de la mano que le estamos tendiendo a nuestros desgraciados hermanos venezolanos, que estamos cumpliendo un cometido histórico y que sin ellos no será posible el porvenir de Colombia. Darle esta enseñanza a Juan Manuel Santos pues era perder el tiempo, porque pues ese hombre ni entendía nada, ni le importaba nada, ni sabía nada. Pero bien por las enseñanzas que tenga Iván Duque recibidas de sus mayores y de su universidad, y por la gente que lo rodea, que tiene que ser consciente de esto, comprenderá que lo de Venezuela no es simplemente para cerrar o abrir una frontera, no, es que son dos destinos hermanos, dos destinos comunicados, y la tragedia de Venezuela, la caída de Venezuela, es la tragedia y la caída de Colombia. A Venezuela le debemos mucho, Venezuela nos debe mucho, estamos en paz, nos debemos recíprocamente, pero el futuro es compartido entre los dos. Salvar a Venezuela es un designio obligado de Colombia, o Colombia estará perdida.